Hola, mi nombre es Pablo Rodríguez. En este video conoceremos sobre el legado mitológico de los quiches, etnia indígena de Guatemala, la cual es retratada en el Popol Vuh, un libro muy importante por contener mucho el pensamiento aborigen. Está escrito por Adrián Recinos. Es muy interesante comenzar a ver el retrato de la cultura aborigen en las primeras páginas del libro, donde como lectores nos aclaran el importante avance que tenían los pueblos indígenas en cuestión de arquitectura, organización social, conocimientos sobre los astros, herramientas de conocimiento popular en la actualidad como el calendario maya y literatura. Mucho de todo esto desafortunadamente se perdió tras la conquista, además de toda la esclavitud y dolor por el que pasaron las personas en esa época. Entre la persecución de la conquista, mucho se dio hacia los escritos y la literatura indígena, pues los conquistadores buscaban obligar a los indígenas a abandonar sus viejas creencias religiosas y adoctrinarlos al cristianismo. Hoy en día hemos podido descifrar muchos escritos que sobrevivieron, interpretando los jeroglíficos que usaban para conocer la historia de muchos pueblos. En específico, se nos cuenta sobre el Popol Vuh, que fue encontrado y traducido al castellano por el padre Fray Francisco Jiménez en el siglo XVIII, quien aún así no realizó una traducción muy clara. También se tradujo al francés tiempo después por alguien llamado Charles Emile Bressuire. En la historia de la creación nos cuentan que la tierra estaba tranquila, no había nada, estaba en silencio todo, porque la tierra estaba sobre el agua. Allí llegaron los dioses Tepiu y Gucumatz, quienes decidieron crear el mundo. Después llegaron los dioses que conformaban el corazón del cielo. Ellos hicieron la tierra, las montañas y los valles. Tepiu y Gucumatz decidieron entonces crear animales llamados los guardianes del bosque, en un intento por hacer seres humanos que los alabaran y les dieran ofrendas. Pero como los animales hablaban diferentes idiomas, no los podían alabar, y de este grupo sentenciaron a los cuadrúpedos y pájaros a vivir en barrancos y bosques y sus carnes serían trituradas. Después se les ocurrió hablar con Ixmichacoc e Ixmucán, abuela del día y abuela del alba, esto en el afán por crear al hombre. Estos les dieron la idea de intentar con Maes y Tetzite. También les dieron la idea de acudir a Nim-Ak y Nipsitz, dioses de la madera, quienes podrían ayudarles a moldear la cara del humano. Así hicieron a los humanos de maíz y madera. Sus manos y pies no tenían forma, sus mejillas no tenían color y no tenían humedad ni sangre. Estos se multiplicaron, tuvieron hijas e hijos, pero no pensaban ni sentían. Aún disgustados por lo que crearon, decidieron acabar con ellos. Entonces los dioses del corazón del cielo mandaron un diluvio. En el tercer intento, intentaron solo con Tetzite, como componente para la carne del hombre, pero al crear a la mujer, esta no pensaba ni hablaba, ni tenía forma. Para extinguirlos llegó Setkokobach, quien les vació los ojos, Kamdots les quitó la cabeza, Kotzbalan los devoró y Tucumbalan les quebró los huesos. Se dice que los monos que conocemos hoy en día descienden de estos hombres de madera. En esos tiempos no había sol y apareció el dios Bukuk-Kakix, que decía ser el sol y la luna. Su nariz brillaba como la luna, sus dientes brillaban tanto que se asemejaban al cielo, y la tierra se iluminaba cuando salía de su trono hecho de plata. Este dios fue vencido en la historia. Entre tanto, el creador y formador lograron por fin crear al hombre perfecto a base de maíz. La segunda historia, que cuenta el Popol Vuh, habla sobre los hermanos Hunahpu e Ixbalanque, que eran hijos de Ixcabilayo, la madre, y Hunahpu, el padre. Estos niños eran grandes y sabios, tenían 7 profesiones y solo jugaban a los dados. De vez en cuando se disputaban los dados en el juego de la pelota. Un día jugaron la pelota sobre el camino de Xibalbá, el cual pertenecía a los señores de Xibalbá, quienes enviaban enfermedades, males e infortunios a la humanidad. Estos se preguntaron qué personas se atrevían a jugar sobre sus cabezas y mandaron un mensaje a través de un búho. Este mensaje decía que debían estar en 7 días en el inframundo para jugar a la pelota con los señores de Xibalbá. En el juego, Hunahpu e Ixbalanque derrotaron a los señores de Xibalbá y por eso deberían superar unas pruebas o morirían. La primera prueba fue en la casa de las navajas, donde debían ser despedazados, pero Hunahpu e Ixbalanque les ofrecieron a las navajas todas las carnes de animales para ellos. La segunda fue en la casa de los jaguares, y para que no los comieran les lanzaron huesos de animales. La tercera fue en la noche, en la casa de los murciélagos. Se escondieron y en un momento Hunahpu se asomó para ver si había amanecido, pero le cortaron la cabeza y los señores de Xibalbá se la llevaron. Aún así, Ixbalanque la recuperó y logró revivir a su hermano.
Entonces los llevaron a una hoguera, los quemaron, molieron sus huesos y los botaron al río. Días después revivieron en peces y luego en hombres pobres, que se mataban entre sí para luego resucitar. Entonces los señores Xibalbá preguntaron si podían resucitarlos a ellos, como se resucitaban a sí mismos cada vez que morían. Ellos aceptaron y mataron a los señores Xibalbá, pero no los resucitaron en venganza por sus padres muertos y los males a ellos. En el último fragmento nos conectan con una memoria de sus padres, donde todos hablan y quedan en paz gracias a los acontecimientos de esta historia. Y así fue como los señores de Xibalbá fueron derrotados para siempre por los gemelos Hunahpu e Xbalanque. Hunahpu subió al cielo como el sol, Xbalanque subió al cielo como la luna, y sus 400 compañeros asesinados por Zipacna se convirtieron en estrellas. En la tercera parte del libro, volvemos a retomar la historia sobre el principio, cuando los dioses estaban buscando de qué material podían hacer la carne del hombre. Se profundiza sobre cómo ocurrió que los hombres se crearan de mazorcas. Nos cuentan que el gato del monte, el coyote, el chocollo y el cuervo les dieron la noticia a los dioses de la existencia de las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas, y así fueron el material del que se creó la carne del hombre. El descubrimiento del maíz trajo un abundante serie de alimentos de aquel pueblo llamado Pasil y Cayala. Aquí conocemos los nombres de los primeros hombres: Balam Quitze, Balam Acab, Mahukuta e Iquibalam. No tuvieron madre ni padre, fueron dotados de inteligencia, gran visión, sabiduría, eran agradecidos y hombres de buen corazón. Los dioses, aún así, no estaban satisfechos, pues veían con malos ojos que los hombres tuvieran tantas cualidades. Así, el corazón del cielo les empañó los ojos para que solo vieran lo que estaba cerca. Fue destruida su sabiduría y el conocimiento del origen del hombre. Cada hombre tuvo una esposa, ellas engendraron hombres de las tribus y fueron todos ellos la gente del Quiché. Se extendieron hacia todo el territorio que les fue dado y continuaron con su fe y sus alabanzas a los dioses. Los pueblos comenzaron a tener necesidades, carencias, en especial porque el sol aún no aparecía. Entonces buscaron a los dioses para pedirles con sus plegarias, entre estos el fuego al dios Tohil. Pero en otras tribus el fuego no era próspero como el de Tohil. Algunos rogaron por él y sacrificaron sus corazones. Otros lo robaron porque no estaban dispuestos a hacer esto. Muchos tuvieron que emigrar por el conflicto del fuego y las necesidades, y en su trayecto por diferentes lugares dejaron dioses. Algunos ahora conocidos como el bosque Pabilix, el monte Jacabitz y el cerro Patohil. Después de toda esta travesía volvieron a sus tierras tristes y vacíos porque aún no veían el nacimiento del sol. Y justo cuando se quedaban sin esperanzas, el sol apareció, secó la tierra y erradicó muchos males y animales peligrosos. Le dio equilibrio al pueblo, también salieron la luna y las estrellas. Los dioses al final se mostraron en cierta forma doblegados, dejando toda a disposición de las personas, así como sabían que ellos serían fieles a sus creadores. Les dieron a la tribu el símbolo de la piel del venado, el cual era la principal ofrenda de las tribus a los dioses. Sin embargo, el camino de las tribus al final se ve algo sombrío e incierto. Ni siquiera saben los caminos a sus casas o dónde estaban sus mujeres. En la última parte del libro continuamos con estas historias sobre el trayecto de las tribus a través de su evolución en la tierra. Nos cuentan que algunas tribus escuchaban que habían sonidos de pájaros, aullidos de leones, y después de un tiempo comenzaron a desaparecer personas. Quitze, Balam Acab, Mahukuta e Iquibalam fueron culpados por esto. Entonces hicieron una reunión de tribus para saber cómo podrían vencerlos. Una persona tuvo la idea de enviar mujeres al río, donde ellos se bañaban para coquetearles, y si ellas se negaban, las matarían. Cuando las mujeres fueron al río, los hombres no cedieron y cosieron 3 ruanas, una con un águila, otra con un jaguar y otra con una colmena de abejas, para que al volver supieran que sí habían estado con ellos. El gobernante de las tribus se puso la tercera ruana y fue picado por abejas. Las tribus se enfurecieron, armaron un ejército y fueron a la ciudad donde estaban ellos para atacarlos. Apenas llegaron, Quitze, Balam Acab, Mahukuta e Iquibalam compartieron sus enseñanzas y sabiduría a sus hijos y les cantaron una canción antes de morir. Sus hijos fueron al occidente y fundaron las ciudades de Xiquitz, Xicac y Umatilá, Culba y Cabinal. Crearon 24 casas grandes a base de cal y cantos, la ciudad de los barrocos.
Así fueron procreándose hasta nuestros días. Muchas gracias por tu atención.